Estaba pensando que hace mucho no te muestro Fuengirola, así que vamos a aprovechar que me hicieron muchas preguntas por Instagram y hoy acá te las voy a responder. Pero antes te propongo un juego. La idea es que mientras hacemos el recorrido cuentes cuántos coches blancos encontrás en el camino. Más adelante vamos a ver cuántos encontraste. Créeme que esto va a tener sentido, ya te lo voy a contar. Mira, ahí tenés el primer coche blanco. Bueno, resulta que me invitaron de nuevo a una segunda entrevista a la televisión, a Fuengirola TV. Así que espero hacer a tiempo, todavía tenemos un rato para responder las preguntas que me hicieron y después nos vamos al canal. Oh, las vistas que tenemos acá atrás, señoras y señores. Mira, este es uno de mis lugares favoritos, son unas vistas espectaculares acá en Fuengirola. Bueno, me preguntan mucho con cuánto dinero viajar acá a España. Bueno, obviamente que con lo máximo que puedas, pero yo te recomendaría no menos de 5.000 euros. Mira, yo cuando llegué que alquilaba un piso compartido, es decir, una habitación, gastos fijos en general tenía alrededor de 800 euros. Entonces, la pregunta que te tenés que hacer, en este caso, tomando 800 euros como ejemplo, es ¿cuántos 800 euros podés juntar con los que puedas contar para venir? Porque eso va a ser el equivalente a la cantidad de meses de aire que tengas para poder conseguir un ingreso estable y decir, bueno, ahora sí, estoy tranquilo, ya tengo armada una base, puedo empezar a planificar otro tipo de cosas. Y dato no menor, pensá también que el primer mes vas a tener gastos adicionales. Por ejemplo, cuando alquilás vas a tener que contar por lo menos con 3 meses del importe de ese alquiler. Mes adelantado, comisión si fuera por inmobiliaria y un mes de fianza. Es una garantía que después, si está todo bien cuando te vas, te lo devuelven. Acá es muy importante frenar, como ya viste en otros videos que conté, en la senda peatonal, en el paso de peatones. Incluso si tenés patinete o bicicleta. Si te gusta venir a un lugar donde las cosas funcionen, bueno, vos también respetá las reglas y las normas que la hacen funcionar. Otra de las preguntas dice, Javi, ¿viajaste con pasaporte europeo? Bueno, sí, en mi caso, además de argentino, soy italiano. Así que sí, tengo sangre italiana en mis venas. Con respecto a este punto, a veces me preguntan también, ¿recomendás mientras hacemos la ciudadanía ir, empezar a trabajar sin papeles? O sea, sin papeles es ilegal. Yo no te lo recomiendo porque vas a tener un problema, te va a ser muy difícil conseguir trabajo, por no decirte casi imposible. Pensá que una empresa, entre contratar a alguien legal o ilegal, va a contratar a alguien legal, porque de lo contrario les pueden cobrar una multa muy grande y no tendría sentido que se arriesgue el empleador a hacer eso. Y con eso otro tipo de problemas, no vas a estar en el sistema de salud, no vas a tener cuenta en el banco. ¿Esto quiere decir que si no tenés ciudadanía europea no podés venir a España? No, hay otro tipo de visas, por ejemplo de trabajo. Yo no soy experto en el tema, pero bueno, podés averiguar. Y tal vez si tenés una profesión que es requerida acá en España, bueno, alguna empresa te pueda hacer la documentación para que vayas a trabajar con ellos y de esa manera también podrías trabajar de manera legal acá en España. Pará, vamos a cambiar acá un poco el ángulo de la cámara. Mirá, ahí, no me voy a ir hasta allá porque no voy a grabar a niños. Me preguntan si considero que Fuengirola es un lugar donde los niños tengan cosas para hacer. Divertirse, pasear, disfrutar. Y la respuesta está acá, delante tuyo. Sí, está lleno de plazas con juegos que están buenísimos. En el centro comercial Miramar también hay algunos juegos en la parte de arriba. Ah, y en el centro Miramar hay algo interesante que no me acuerdo ahora cómo se llama. Ludoteca, me acordé. ¿Qué es la ludoteca, Javi? Es un lugar donde hay monitores, es decir, personas que cuidan a los chicos y lo podés dejar ahí, que se divierta, es un lugar con juegos donde los van a cuidar. Cualquier cosa te llaman por teléfono, tenés que dejar obviamente tus datos, los chicos están ahí, juegan, se divierten y los padres pueden ir
a gastar dinero, a hacer compras al centro comercial. Está bueno eso también, cuidar a los chicos, o sea, no gastar dinero. O sí, bueno, lo que quieras. ¿Qué zona recomendás para vivir en Fuengirola? Bueno, esto es muy personal de cada uno, ¿no? Nosotros principalmente le damos prioridad a estar cerca de la playa. De todas maneras, Fuengirola está así medio como alargado, bordeando prácticamente la costa. Así que yo te diría que casi que en el lugar en el que estés vas a estar cerca o no vas a estar tan lejos del mar. Después, si te metes más adentro, cruzas una calle, misma ciudad, calle que divide, de un lado Fuengirola, del otro lado Mijas. Y como te decía, esto va a depender mucho de los gustos de cada familia. Tanto antes, cuando alquilaba una habitación, como ahora, estoy en zonas céntricas. Así que yo te puedo hablar de mi experiencia. Nosotros, al movernos sin coche, eso es fundamental, porque podemos hacer todo andando, todo caminando. Salís y tenés negocios, comercios, lugares para hacer las compras. Y además, siento que es ideal también para estar con los chicos, ¿eh? Sea verano o sea invierno, la playa siempre la podés aprovechar y disfrutar de distintas maneras, obviamente. Puede ser el centro, puede ser la zona de los boliches, dos zonas muy buenas. Y dato no menor, el bus es gratis. Para los que están empadronados en Fuengirola, directamente tenés una aplicación en el teléfono con un QR que subís al bus, pum, pones el QR, viajas gratis de una punta a la otra. Así que estés donde estés, siempre vas a estar cerca de todo. Bueno, y me preguntan mucho también por el clima. Casi se me queda el patinete. Este lugar se llama la Costa del Sol. ¿Te dice algo eso? Acá la verdad es que hay muy pocos días de lluvia al año. Y puede pasar que cuando llueve todo junto y por unos días, pero en verano no llueve directamente. Eso puede pasar más enero, febrero, marzo. Este año llovió también en abril. Pero ojo, en verano las temperaturas altas se sienten. Para mí, en lo personal, el sol pega fuerte. Comparado con Buenos Aires, yo te digo que se siente más. Lo bueno también, en función de eso, es que en invierno el solcito está lindo, o sea que yo me he quedado en invierno con bañador directamente, disfrutando la playa. No me metí al mar, lógicamente, porque el agua está fría. Acá el clima es inmejorable, pero ojo, que en invierno también hace frío. El tema es cuando se va el sol, o sea, muy temprano a la mañana o a la tarde cuando el sol ya se fue. Ahí sí, mejor que tengas un abrigo, que te abrigues, porque ahí sí el frío se siente. Las temperaturas en verano, para que te des una idea, a la noche cuando no hay sol, pueden rondar alrededor de los 26 grados. Hubo noches de 30 grados, así que ojo. Y bueno, ni hablar cuando está el sol, 30, 34, te asás. Si venís a pasear en verano, lo único que vas a poder hacer es estar en la playa. Y si querés salir a pasear, olvídate, después de las 7 de la tarde recién vas a poder salir a caminar, a hacer algo, porque si no, te derretís directamente, como un hielo que se derrite, así, bajo los rayos del sol. Y en invierno las temperaturas suelen estar aproximadamente entre 15 y 20 grados. Bastante bien igual la temperatura en invierno. Me preguntan mucho también el tema de los precios del alquiler. Calcula que hoy un departamento de una habitación no baja de los 700 euros aproximadamente. Casi que menos que eso ya hoy es prácticamente muy difícil conseguir. Yo actualmente eso es lo que estoy pagando por un piso de una habitación y a 200 metros del mar. Ojo, que si te alejas tampoco es tanta la diferencia, no te creas. Si querés saber cuánto sale de más habitaciones y buscar precios, te recomiendo que visites este sitio, donde además vas a poder filtrar y poner ahí cuántas habitaciones buscás, la zona, podés buscar también en el mapa. Bueno, ¿y qué hora es? Que me tengo que ir para el canal ya. La siguiente pregunta, ¿recomendás Fuengirola como lugar para vivir? ¿Recomiendas Fuengirola para venir a vivir? Por supuesto que lo recomiendo, pero que no vengan todos de golpe, que si no, no vamos a tener que ir los que estamos aquí. Que vengan poquito a poco a lo largo de todo el año, que ahí Fuengirola es un lugar maravilloso. Tenemos unas playas maravillosas, tenemos una gastronomía, hoteles magníficos y la gente extraordinaria. Lo que invita a que vengan todos los que quieran, pero eso sí, que no vengan todos en el mes de agosto, vienen en julio tampoco. Tenemos 10 meses más a lo largo del año que pueden venir perfectamente, porque tenemos, sobre todo, la temperatura la tenemos ideal, tanto en invierno como en verano.
Ahora estamos pasando un poquito más de calor, pero bueno. En el verano se tenemos, cocinan directamente. No, bueno, este año un poquito más de calor, pero tenemos la playa, que podemos darnos el chapuzón cuando queramos y así pasar muchísimo menos calor. Os invito a que vengáis a Fuengirola. Antonio puede saludar acá a mi público del canal de YouTube, ¿eh? Nosotros encantados de la vida, estamos echando un ratito muy agradable y además es viernes. Los viernes siempre el cuerpo tiene otra cosita. Gracias, Antonio, por invitarme. Gracias a ti siempre. Nosotros nos centramos en una historia que venimos siguiendo desde hace algunos meses. Hace algo más de año y medio ya prácticamente, Javi Arias aterrizaba en Fuengirola, mostraba su asombro por cómo era la ciudad, un país nuevo, una aventura, una propuesta de vida que ahora concreta con el anhelo de que su familia se reuniese con él. Finalmente, y como era de esperar, tanto su mujer como su hijo llegaron al aeropuerto de Málaga, pero probablemente no conozcan ustedes a ciencia cierta qué agonía se pasa después de tanto tiempo separado, cómo puede el estómago cerrarse de la forma que a él se le cerró y cómo esa angustia acaba manifestada en su último videoblog. Vamos a verlo, lo comentamos y estamos con él. Un saludo. Bienvenido a Fuengirola Televisión. Soy Manu. ¿Vale? La abuela de todo ello. Un trato de primera acá en Fuengirola TV. Y acá está Raúl, ¿se acuerdan de Raúl del video anterior, del vlog? Acá está. Y también tenemos aquí a Mari Carmen. Bueno, acá ellos así manejan todo así con las manos que se les mueven solas, ¿eh? Increíble. Impresionante trabajo, ¿eh? Y ahí lo tenemos a Antonio. ¿Nos escucha Antonio de ahí? Totalmente, yo sí, yo escucho, yo estoy siempre comunicado. Ahí está, una maravilla esto. Ya lo vi. Bueno, muchas gracias chicos, a todos, ¿eh? Antonio, chicos, un placer como siempre. Y ahora sí llegó el momento de revelar cuántos coches blancos aparecieron en el camino. ¿Anotaste? ¿Los contaste mentalmente? Yo conté esta cantidad. ¿Coincidimos? ¿No coincidimos? Déjamelo acá en los comentarios. Pero ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántas motos encontraste? ¿Contaste las motos también? Ya veo tu cara en este momento. Javi, no me dijiste que cuente las motos, me dijiste que cuente los coches. Por eso no contaste las motos, porque tu foco estaba puesto en los coches blancos. Y este, mis queridos amigos y amigas, es el aprendizaje que quiero que te lleves de este video de hoy. En cada día podemos poner el foco en los problemas o las oportunidades. Acá están los no puedo, es muy difícil, esto no es para mí, etc. Si estás todo el tiempo enfocándote en los problemas, con eso es lo que te vas a quedar. ¿Qué pasaría entonces si pones el foco en las oportunidades? Poner el foco acá o acá depende 100% de vos. Porque acordate, lo que crees, creás. Y ahora mírate alguno de estos dos videos y nos vemos la próxima. Chao.